Bueno, buenas tardes. Ya estamos en la última actividad del Congreso, un Congreso que en mi opinión ha sido exitoso. Así que felicidades a los organizadores del evento. Mi nombre es Jorge Álvarez, yo soy médico infectólogo del Hospital Universitario del Valle y infectólogo de Ciesalud Cali. Y estoy acompañado como presidente de la sesión con la doctora Sandra Gualtero, que ella se presentará más tarde. Esta sesión trae 6 casos clínicos de VIH para presentación y discusión. Espero que lo disfruten porque son casos muy interesantes. El primer caso lo va a presentar el doctor Leonardo Arévalo. Leonardo es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en epidemiología de la Universidad del Rosario y el CES. También hizo un máster en VIH de la Universidad Rey Juan Carlos de España y hay que decir, Juan Carlos lleva como más de 13 años de experiencia en este ámbito de atención de pacientes con VIH y ha participado de muchas publicaciones y ha participado también en varios consensos nacionales. Leonardo, tu caso. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a los valientes que están hoy sábado acá. Vamos a enumerarnos de 1 a ¿cuántos creen que son? Como estamos en familia, muy posiblemente voy a hacer preguntas. No los voy a señalar, no hace falta sino que ustedes griten en el fondo y ya sabemos que participaron. El comité organizador nos ha brindado una oportunidad de hacer como la práctica en el sistema de salud colombiano, en nuestra realidad, sobre todo lo que hemos visto estos días. El día de ayer el doctor Afani nos dio muy amablemente y con una gran academia al respecto de los diferentes enfoques farmacológicos que hay con respecto a cuando hay un fracaso. Y hoy vamos a ver algo de esos escenarios en lo que son los días. Uy, ya acabé, ¿no? Ok. En lo que son los días de la consulta, el día de lo que nos vamos a encontrar siempre. Entonces veamos el primer caso. El primer caso es de una mujer trans, 21 años, es trabajadora sexual, fue diagnosticada en el 2016, entonces hagamos cuentas de a cuántos años fue diagnosticada. Como pasa mucho en nuestras historias, la historia clínica que llenamos, que nos encontramos cuando hacemos consulta, que no necesariamente son pacientes que hemos visto desde que fueron diagnosticados, la carga viral y los CD4 iniciales los desconocemos. ¿Eso les suena familiar? Sobre todo cuando los pacientes cambian de EPS, cambian de IPS, cambian del régimen contributivo al subsidiado o viceversa, o son diagnosticados fuera del país o población migrante, por ejemplo. Esta paciente tenía antecedentes de condilomatosis genital, apnea de sueño, hernia umbilical y tuvo una tuberculosis latente tratada. Inició el tratamiento un año después del diagnóstico, 24 de octubre del 2017, y el tratamiento para ese tiempo el tenofovir en tricitabina favirenz. Un llamado también es que nos ubiquemos cronológicamente, así como hacíamos antes de decir que quedábamos antes del 2014, quedábamos después del 2014, digamos que esa primera línea estaba bien. Y no los voy a llenar de tantos números, pero sí quiero mostrarles las últimas cargas virales y cuando comenzamos a sospechar que algo sucede. Esta paciente pues nos llega sin tratamiento a retomar los controles y vemos, si leemos cronológicamente de abajo hacia arriba, que en mayo del 2021 tenía una carga viral de 75.300 y unos CD4 de 112. Para julio, 2 meses después, ya habiendo iniciado el tratamiento, o sea, los 2 meses de espera, las 8 semanas, no ha disminuido los 2 logaritmos que esperamos, está en 60.200 y con una CD4 de 106. Y en septiembre del 2021 tiene una carga viral de 55.700 y un CD4 de 116. Para este momento ya lleva 4 meses de tratamiento antirretroviral. Obviamente, como todos hacemos, siempre tomamos la misma línea con la que venía. Y entonces, ¿cuál es nuestra principal sospecha en este paciente? Nosotros vemos esa carga viral y ¿qué decimos? Ese paciente no se toma el medicamento, ¿sí? Ahí están 4 logaritmos y pues muy posiblemente, a pesar de que nos hable de una buena herencia, nos está cañando ahí.
¿Qué pasó con esta paciente realmente? Suspendió, bueno, recuerden que viene tomando desde el 2017, suspende entre marzo y abril del 2020, ella dice que por un descuido, reinició en agosto del 2020, a pesar de que ya estaba viniendo a tratamientos, como que se miró todo lo de la adherencia, trabajo social, el químico farmacéutico, psicología. Suspende desde noviembre del 2020 por desempleo y reingresa en mayo del 2021. Sin embargo, a esta paciente se le realizó una genotipificación. Recuerden que venía con tenofovir en tricitabina efavirenz. Pues ustedes están viendo las mutaciones, la 65R, la 174I, la 115F, la 184V, la 100I y la 103N. Entonces hicimos el Stanford y, bueno, ustedes lo están viendo grande. Miren todo lo que presentó este paciente que con solo 3, 4 años, unos cuantos descuidos, cuando digo unos cuantos son porque así lo considera la paciente, y vemos que se dañó todo, como cuando vemos nosotros los genotipos en la consulta se tiró el grupo. Entonces, abacavir con un peso de 165, tricitabina de 90, lamivudina de 90, tenofovir de 70. Miren que conscientemente no les comenté la acidobina, porque vamos a hablar tal vez de reciclaje. La acidobina está en menos 25 en ese peso. Y miren que en los no nucleócidos, la doravirina en 30, la efavirenz en 120, la travirina en 30, la nevirapina en 120, la rilpivirina 60. Nosotros, como siempre, muy acostumbrados a lo que es el backbone, los nucleócidos, la transcriptasa reversa, pero pues esta paciente, ¿qué comenzamos a hacer? Comenzamos a mirar los que menos tienen, sidobudina más, bueno, entonces es lo que jugamos siempre, ¿sí? En este programa de atención, lo que se hizo fue iniciar darunavir, ritonavir y dolutegravir. Después vamos a ver, digamos, qué concepto tenemos con cada uno de ellos, pero lo que quiero es que veamos los escenarios en el país. El segundo caso. Paciente masculino de 34 años, diagnosticado en el 2013, estadio CS3, controles previos en Barranquilla. Nuevamente de abajo hacia atrás, en marzo del 2021, 10.327, septiembre 20.000 de carga viral y en noviembre del 2021, 56.100. Nuevamente les pregunto, ¿qué están viendo en este paciente? ¿Uno qué dice? ¿Lo mismo del anterior? Sin embargo, los CD4 son mucho más urgentes para nosotros. Miren que estos 3 últimos son cuando llegan a nuestro programa, pues al programa de atención de ese paciente. Está en 39 CD4, 34 CD4 para septiembre y los últimos de noviembre en 54. Entonces, a pesar de que uno diga, pues, muy posiblemente no se lo está tomando, eso está muy alta esa carga viral, el paciente está con sidobudina, lamivudina, efavirenz. Hay unos antecedentes de mala adherencia por el abandono de controles en la ciudad, de la que venía por más de 1 año y medio, suspendió el TRAR por decisión personal y desafiliación. Este es otro de los puntos a los que quería ir, y es el problema que tenemos con las desafiliaciones de los pacientes y no un adecuado acompañamiento en lo que es trabajo social, por ejemplo, para pasar al CISBEN, pues cuando estaba lo del vinculado y las herramientas que teníamos, pero por desafiliación de este paciente les estamos, digamos, reforzando que por decisiones personales, si pueden suspenderse, no hay un sistema que lo ayude o lo obligue a que se tome el tratamiento. Este paciente tuvo estas mutaciones, la 32I, la 82A, la 33F, la 162V, la 63P, la 71T, la 41L, la 184V y la 215E. Entonces, ¿qué creen que pasó con este paciente? ¿Qué le ven de raro? El que responda le damos cajita feliz. Exacto. ¿Qué otra cosa? Veamos lo que tenemos para este paciente. Otra vez se tiró el grupo. Hijo de eso. Entonces, miren, la transcriptasa reversa, ustedes los están viendo bien. Todo el grupo, si al caso la más baja, el tenofovir, que está en 10. Esto fue en noviembre del 2021. La doravirina 0, el efavirenz 0, travirina 0, nevirapina 0, rilpivirina 0. ¿Será que lo podemos utilizar? Para ese momento doravirina todavía no estaba, pues estaba anunciando, pero pues no había lanzamiento, no había manera de adquirirlo todavía. La rilpivirina tal vez, ya vamos a hablar de eso.
Pero miren lo importante que fue este caso clínico para que lo pasáramos, y es que este paciente hizo mutaciones a un medicamento que no había tomado. Tiene atazanavir 35, darunavir 20, lopinavir, ritonavir 50. Recuerden que este paciente estaba con tratamiento de sidovina, lamivudina, favirenz. Entonces, tuvo el abandono y tuvo una reinfección, muy posiblemente. Y en esa reinfección, la transmisión de virus mutados. Entonces, desafortunadamente, bueno, estábamos en que si quisiéramos utilizar la rilpivirina, pero pues, ¿qué hemos visto? Bueno, ya creo que se da un poquito menos porque a raíz de esta época ya comenzó a estar dentro del plan básico de salud, pero pues la llenada del MIPRES, a pesar de que muchas veces tengamos ya la muñeca acostumbrada a qué es lo que hay que llenar en cada uno, que ahora tenemos que hacer menos, pero tal vez no hay ese ejercicio y sigue siendo como la inercia de no pensar más allá y después ya cuando está en el plan básico no salir de ahí. ¿Sí? Entonces eso está llevando a un desequilibrio que tenemos que ver en cuestión a costos, a mantenimiento de nuestros programas y demás. Este paciente no se le inició los no nucleósidos, hubiera sido también una vía para poder iniciar, pero miren que este paciente tuvimos que colocarle, o pues en el análisis se le vio colocarle el darunavir, ritonavir más dolutegravir, algo muy parecido al anterior, pero adicional se le puso el tenofovir, ¿sí? O sea, eso es como un esquema reforzado, y básicamente pues muchas veces se está haciendo cuando la carga viral es mayor de 100.000, y yo me regreso al primero, pero recuerden que los CD4 estaban muy bajitos. En este paciente con esa transmisión, lo que se hizo o lo que se esperaba es que después, cuando lograra la carga viral indetectable, suspender uno de esos. ¿Listo? Con la última, la de noviembre, esta, 56.100. Bueno, muy bien. Otro escenario que se da mucho en nuestras consultas. Paciente masculino de 23 años. Bueno, entonces ya vimos lo que era mala adherencia, vimos una reinfección. Ahora vamos a ver qué tiene este paciente. 23 años, diagnóstico en septiembre del 2020 por una condilomatosis anogenital y tiene hipoglicemia, una hernia umbilical. Igual, veamos que en octubre del 2020, pronto comenzó, 37.900 en carga viral, un CD4 de 252. Para febrero una carga viral de 1.660 y vemos una disminución de un logaritmo, no es lo ideal, un CD4 de 420. Para agosto, 4 meses no mentiras, ese agosto ya es 10 meses después, 526 y uno CD4 de 536. Entonces es la primera pregunta, ¿por qué está fallando este paciente todo ese tiempo? ¿Cómo lo dejamos fallar si tenemos cargas virales? O sea, está yendo. Entonces pasó 2 meses, no hubo en ese momento una buena evolución, solo disminuyó la carga viral en un logaritmo y regresa 6 meses después. Pues recuerden, y tal vez es una de las de las consecuencias que estamos viendo ahora de lo que fue la pandemia. Para esa época, 2020, ¿qué estábamos haciendo? Nosotros en los consultorios, telemedicina y envío de medicamentos. Entonces, este paciente, como les había dicho, comenzó en junio del 2020, tenofovir, emtricitabina, favirenz. Y este paciente ya después de regresar los 10 meses después nos dice que presentó interrupciones en el esquema porque el medicamento no le llegaba. Resulta que él estaba en una zona rural de Santander y venía hasta Bogotá cuando podía hacerlo. Recuerden los cierres de vías y demás, pero entonces la medicación la tenía que suspender porque no le llegaba, ¿sí? Y pues no necesariamente tenía una reserva o la reserva la terminó en uno de esos meses. Entonces, en esa consulta previa nos dijo que había presentado hasta 4 veces interrupciones de 7 a 8 días. En la revisión de farmacia, pues fueron muchos más. Y ahí es donde nosotros, posiblemente dentro de las fallas de ese control que tuvimos por la pandemia, se nos escaparon uno que otro y estamos viendo consecuencias. En este paciente, ¿qué deberíamos hacer? Pedirle un genotipo. Hasta el momento todos genotipo, ¿cierto? Pero bueno, este es uno de esos casos en los cuales podemos decir que tal vez haya un chance de mirar la adherencia que tuvo
o realmente, bueno, mirar también las condiciones, ¿no? O sea, eso es lo que quiero enfatizar en este caso, es las condiciones de cada paciente y cómo nosotros tenemos muchas veces el pensado de que el paciente tiene que llegar a nosotros, tiene que llegar a nuestra consulta. Uno se aterra muchas veces, sobre todo las personas que hacen la consulta en ciudades intermedias, en las cuales los pacientes han tenido que recorrer 8 o 10 horas para una consulta de 30 minutos y que tal vez el médico quiera salir a tomar tinto y la convierte en 20, ¿sí? O una telemedicina en la cual también tenemos que ver las características de esas llamadas, y por eso es que precisamente antes de la pandemia existía todo una normatividad sobre cómo debían ser. Obviamente siempre hemos hablado que las herramientas nos ayudaron muchísimo, virtuales, pero pues sí, también hay ese tipo de riesgos. Con este paciente estamos en espera de que se haga el genotipo, porque decidimos hacerle un genotipo y adivinen, no ha podido venir a hacérselo porque pues está en el Santander y no tiene subsidio ni nada de eso. Bueno, muy bien. Y el cuarto caso. Este es un paciente de 32 años, diagnosticado en el 2015, nexo epidemiológico, inició tratamiento en septiembre del 2017, está tomando abacavir, lamivudina, nevirapina, y miren lo bonito que va. Ese es el paciente ideal, indetectable, los CD4 que suba hasta el 2020, que digamos hizo la curvita hacia los CD4 que dejaron de subir, 756, 729, no pasa nada. Pero miren que en julio del 2020 este paciente comenzó a presentar lecturas de cargas virales cuantificadas. En julio del 2020, 154, en septiembre 47, o sea, los 2 meses después, y ahí se estuvo juicioso y decimos, bueno, bajó, pero no quedó tan feliz. En febrero del 2021 nuevamente sube, y entonces es cuando vemos las viremias de bajo nivel. Y nuevamente en septiembre 146. Y entonces aquí viene la discusión de esos pacientes con cargas virales menores de 200, ¿qué les vamos a hacer? Los mantenemos, y pues los CD4 pues no estaban mal, pero miren el afán del médico, que comienza a dejar de mandarle los CD4 para pedirle la carga viral, ¿sí? Y en noviembre del 2021, 3180. Nos esperamos a que la carga viral cuantificara más de 1000 para poder hacerle el examen, ¿cierto? Y pues encontramos una muy típica de la M184V, la K103N, esperable en ese paciente. Pero lo que quiero llamar, bueno, ¿y qué le dimos a este paciente? Ok, un backbone con nucleócidos de transcriptasa reversa más un inhibidor de proteasa. Pero lo que quiero mostrarles es cómo no nos fijamos, o pues no nos fijamos, no, sino que, bueno, ahora es muy fácil decirlo mirando hacia atrás, pero precisamente dejamos fallar a un paciente que estaba con unas cargas virales bajas, a las que nosotros llamamos las viremias bajas, y ese paciente fue el del libro, cuando nos enseñan que una cosa es tal cual se lo enseñaron, tiene que hacer caso, y es que haberlo dejado fallar mucho tiempo terminó en un fracaso virológico. Haberlo dejado mucho en esas viremias lo dejó en un fracaso virológico, y tenemos que cambiarle el esquema. Y pues digamos que eso pues no solo lo afecta a él, sino al sistema. Bueno, vamos a ver unas 4 diapositivas más. ¿Qué dice nuestra guía acerca del fallo del fracaso virológico con el primer esquema? Entonces, estas tal vez ya la conocen. Después de lo que es tratamiento viene esta parte de lo que es el fracaso virológico, el fracaso terapéutico, entre ellos el virológico y el inmunológico. Y vienen las recomendaciones 16A y B a la pregunta: ¿se debe realizar cambio secuencial de la terapia con los esquemas antirretrovirales vigentes o se debe hacer cambio con base en genotipificación? Esta sí, tal cual, como norma no la puedo desagregar. Dice: se recomienda realizar pruebas de genotipo para evaluar la resistencia a antirretrovirales en personas que viven con VIH a partir de la primera falla virológica. Eso es lógico para nosotros, pero tiene que estar. La 16B, realizar el genotipo de integrasa, que ya se ha comentado, cuando la falla es esquemas al genotipo. Se recomienda que el régimen de cambio antirretroviral frente a la primera falla virológica debe contener al menos 2 y preferiblemente 3 medicamentos activos contra VIH. ¿Qué hacer? Creo que me le copié al doctor Afani en una de esas diapositivas que tenía.
Esto que yo traigo aquí son las recomendaciones del panel. Sé que está pequeño y quiero más bien darles la invitación a que vayan a esa parte sobre qué debemos hacer con los genotipos. Por ejemplo, que la evaluación de la adherencia no debe demorar la evaluación de una posible resistencia como causa de falla virológica. Lo que les dije de al menos 2 medicamentos deben ser activos. Que tenemos siempre que tener en mente lo que es el fracaso, los genotipos anteriores. Las causas del fracaso. Dentro de la cuenta de alto costo se ha hablado que, y algunas cohortes, pero fueron unos números similares, que digamos que la toxicidad y la intolerancia a los medicamentos antirretrovirales en primer esquema son la causa del cambio de los esquemas en un 28 a un 40%, y el restante, un poco más grande, es debido a la resistencia preexistente a los medicamentos o la adherencia subóptima. Yo quiero dejarles esta conclusión ya para terminar y darle paso a la doctora Mónica, es ¿qué debemos tener en cuenta en el fracaso virológico? Entonces, hay características de los pacientes. ¿Cuáles son? Los niveles altos de pretratamiento a nivel basal de la carga viral. Eso creo que no necesariamente lo estamos viendo cuando ya el paciente ha tenido un seguimiento largo, estuvo indetectable, pero tenemos que regresar a esa primera carga viral. Los niveles NADIR de los CD4, el diagnóstico previo de SIDA y comorbilidades o el abuso de las sustancias psicoactivas o depresión. ¿Cuál me falta? Bueno. Y la presencia de virus resistente a los medicamentos transmitida o adquirida. ¿Y qué falta? Doble postre para el que sepa. El más básico, el doctor Coral, ¿qué diría? La herencia a la medicación, toma incompleta y citas médicas perdidas. Los factores característicos del régimen antirretroviral, los efectos secundarios de los pacientes, la farmacokinética subóptima y las interacciones adversas. Y muy importante para nosotros, las características de los proveedores, como la experiencia en el tratamiento de la enfermedad del VIH. Eso quiere decir, digamos que, y por eso la importancia también en la guía de lo que es los estudios o las capacitaciones que tienen que tener los médicos expertos y los médicos encargados. ¿Quién te está atendiendo? Algunas veces, siempre en la práctica vamos a encontrar que vemos un caso clínico en el cual tiene un esquema con el cual no estamos de acuerdo y muchas veces es por malas prescripciones. Bueno, yo creo que dejo ahí. Esto lo presentó el doctor Afani el día de ayer, el estudio ISEN, el NADIA. Muchísimas gracias.